Hola, mi nombre es Samuel, soy alumno de cuarto de Filosofía en la Universidad de La Laguna y también el responsable de este proyecto de divulgación y difusión de temas de filosofía. Hoy me gustaría venir a hablar sobre Carl Schmitt, el pensamiento de Carl Schmitt, como ejemplo de cuando la filosofía colabora con hacer el mundo un lugar un poco menos apetecible. Carl Schmitt fue un jurista alemán, teórico político y miembro del partido nazi, que tuvo gran repercusión en el siglo XX en el campo de la filosofía política y la filosofía del derecho, debido a su propuesta sobre los conceptos de soberano, de lo político y de estado de excepción. Estas propuestas nacen de la crisis y crítica al modelo liberal y parlamentario de la República de Weimar. En qué consisten, hacia dónde se dirigen y en qué resultan son cosas que trataremos de responder en este vídeo. Pero antes sería pertinente situar el pensamiento de este autor en el periodo en el que surge, así que toca hablar de la República de Weimar. Noviembre de 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, Alemania es vencida y cae el Segundo Reich. El imperio que legara Otto von Bismarck pasa a ser de una monarquía constitucional a una república liberal y parlamentaria, conocida como República de Weimar, que cesa en el 33 con el nombramiento de Hitler como canciller para tratar de evitar una posible guerra civil y que da lugar al Tercer Reich. Pero ¿qué es lo que ocurrió en la República de Weimar para que haya pasado a la historia como la antesala del nazismo? Ya desde un principio fue incapaz de resolver los conflictos internos derivados del cambio de modelo, debido en cierta medida a los compromisos internos que le hicieron posible y en gran medida a las restricciones y sanciones impuestas por el Tratado de Versalles por el bando de los vencedores, que las hacían responsables de las reparaciones de la guerra, de la Gran Guerra. Esto, más la hiperinflación de la moneda que sufrió Alemania en la década de los 20, consecuencia de la Gran Depresión, resultó en un escenario de gran incertidumbre e inestabilidad, con el no reconocido modelo parlamentario acogido tras la derrota. Así las cosas, muchos fueron los pensadores que se lanzaron a la crítica del modelo liberal de Weimar, de corte muy diverso, pero a nosotros que nos interesa especialmente es el posteriormente miembro del partido nazi, Carl Schmitt. Sin embargo, previamente a su reprochable membresía, en el periodo de la República, desde el bando más conservador del gobierno, ya había lanzado duras críticas al modelo liberal, amparándose en sus interpretaciones del artículo 25 y 48 de la Constitución de Weimar, sobre el concepto de soberanía. Para ejemplificar esto y entrar en tema, abre su obra Teología Política con la siguiente frase: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. ¿Pero qué es un estado de excepción? Obviamente, la excepción a la norma. Pero ¿no dejaría esta afirmación del soberano al margen de las decisiones que se hacen en el Estado de Derecho? ¿Qué poder le quedaría al soberano? Y es que para no caer en estos sinsentidos interpretativos y comprender la frase en toda su profundidad, necesitamos remontarnos 3 siglos atrás y recuperar el pensamiento de Thomas Hobbes y de su obra El Leviatán. Hobbes fue un filósofo inglés del siglo XVII que tuvo gran repercusión en el ámbito de la filosofía política y su obra más conocida es Leviatán. En ella, Hobbes hace uso de este concepto bíblico que refiere a un gran monstruo de enorme poder como alegoría y justificación del Estado. ¿Pero por qué necesita Hobbes justificar el Estado? Porque parte de un supuesto estado de naturaleza, de una ficción. Y hay que aclarar una cosa: para quien no esté familiarizado con esto, en filosofía política es normal que se parta de X supuestos para tratar de defender X tesis en las conclusiones. Si partimos de un supuesto inicial tal, pues llegaremos a la conclusión pertinente en ese caso. A nosotros que nos interesa es el supuesto inicial que plantea Hobbes, porque es en el que se ancla Carl Schmitt para defender todo su pensamiento. Pero que sepan que puede llegarse a otras conclusiones partiendo de otras premisas. Supuesto estado de naturaleza, dice Hobbes, todas las personas tendrían libertad ilimitada para hacer todo lo que quisieran. Podrían hacer cualquier cosa, literalmente, salvo saltar por encima de la máxima que nos impone nuestra naturaleza, que es el deber de preservar la vida. Sin embargo, el mundo y los recursos y la tierra son finitos, por lo que tenemos infinita libertad para permanecer con vida en un mundo finito. Pero los otros individuos en ese estado de naturaleza también gozan de la misma libertad ilimitada para permanecer con vida en el mismo escenario finito que nosotros. Consecuencia que
podemos y tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano, haciendo uso de nuestra libertad, para hacernos con esos recursos finitos antes que los otros y permanecer con vida. Y que sea el otro el que no permanezca con vida. O sea, podemos luchar, mentir, asesinar, matar, pues en un estado de naturaleza total, con total libertad, no habría castigo estipulado alguno. Da igual. Eso sí, puede venir otro con su libertad ilimitada y castigarte por tus actos, no porque haya ningún estado estipulando las consecuencias de cada acto, ya que no habría un sistema, no existirían delitos estipulados, sino porque nacería de la voluntad del otro hacerlo. El estado de naturaleza es, por tanto, un estado de absoluto caos, sin normas, sin reglas, sin orden que nos brinden seguridad alguna. Es el estado de la perpetua guerra del todos contra todos. Pero Hobbes encuentra una manera de salir de este estado de cosas tan caótico y tan poco deseado. Y es gracias a la razón humana, amparado en aquella máxima que debíamos seguir por nuestra propia naturaleza, la de la autopreservación. Leo. Y dado que la condición del hombre, en condición de guerra de todos contra todos, y por tanto, mientras persista este derecho natural de todo hombre a toda cosa, no puede haber seguridad para hombre alguno de vivir, por muy fuerte o sabio que sea, es por consiguiente un precepto o regla general de la razón que todo hombre debiera esforzarse por la paz en la medida en que espera obtenerla, y que cuando no puede obtenerla, puede entonces buscar y usar toda la ayuda y las ventajas de la guerra. De este modo, aquella total libertad de la que disponíamos apunta en una dirección muy concreta, la de lograr el estado de paz. La libertad que teníamos para mentir, para la agresión, para la violencia, debe esforzarse en alcanzar un estado de paz por ser la recompensa más anhelada por aquella máxima de nuestra razón, de nuestra naturaleza, perdón, la de autopreservar. Ahora, ¿qué repercusiones tiene esto? Pues evidentemente que necesitamos coartar nuestra libertad natural para poder llegar a ese estado de paz. Y es que lo que hacía precisamente peligroso a ese estado de naturaleza era nuestra total libertad para hacer lo que quisiéramos sin repercusión alguna. Por eso mismo, la paz se alcanza abandonando el estado de naturaleza, coartando la libertad propia. Sin embargo, ¿cómo hacemos esto? Somos libres por naturaleza, entonces ¿cómo podemos coartar nuestra propia libertad? Mediante un pacto. Entre todos los individuos del estado de naturaleza podemos llegar a un pacto por el que suponemos, todos los deseamos en pos de autopreservar, porque todos tenemos razón, y llegaríamos al pacto en el que nos coartamos todos la libertad entre todos, y ya está, y tendríamos ese estado de paz deseado gracias al pacto. No obstante, ¿cómo damos vigencia al pacto? Es decir, ¿cómo lo mantenemos en el tiempo? Pues podemos imaginar fácilmente que iniciamos un pacto, que lo conseguimos, pasamos a este nuevo estado de paz, estado pactado, pero un individuo hace uso de su libertad, que no lo ha abandonado porque sí, pues es su naturaleza, y hace uso de su libertad, repito, para posicionarse mejor en este estado de paz nuevo. El pacto se rompería y ya volveríamos otra vez al estado de naturaleza. De esta forma, nos dice Hobbes que la paz sería incierta, porque sin la espada, los pactos no son sino palabras y carecen de la fuerza para asegurar en absoluto a un hombre. Necesitamos, por lo tanto, esa espada que asegure el pacto. Necesitamos, en el caso de Hobbes, un soberano. Hablamos entonces de que un estado de paz conlleva necesariamente a un estado soberano. De otra forma, se caería irremediablemente otra vez en el estado de naturaleza. Pero ¿qué significa ser soberano y cómo puede esta persona, sola, única, sostener el pacto a lo largo del tiempo? Porque para Hobbes, esta persona es la personificación del Leviatán, de aquella figura bíblica de enorme poder. ¿Cómo? El pacto solo tendrá validez y permanencia si todos los individuos renuncian a su libertad, pero concediéndola a un solo individuo, que no renuncia a nada. Es decir, todos los individuos están coartados por uno solo. Y esto hace que el pacto se mantenga en el tiempo, porque en el momento de que alguien quiera transgredir el pacto, haciendo uso de su libertad, el peso de todo el Estado caería sobre él debido
a la voluntad del soberano, porque la voluntad del soberano entonces sería la voluntad de todos. Él es la espada que da valor y autoridad a la palabra, al pacto, y no al revés. En este sentido, yo me someto a un soberano para protegerme contra el estado natural, porque tengo la seguridad de que no hay nada en el estado de naturaleza que pueda hacer frente a tal monstruo, al estado soberano, al estado propiamente dicho. El poder estatal es tan absurdamente grande que cualquier cosa que yo pueda hacer con mi libertad individual para tratar de conseguir las cosas queda ridiculizado. Es demanda de mi propia razón por autopreservar que me someta a un soberano para poder permanecer con vida. Y hacer cualquier otra elección sería ir en contra de esa máxima de nuestra naturaleza. Ahora, ya volvemos con Smith y empezamos con las comparaciones. Lo que hemos referido aquí como un estado de paz o un estado pactado no es otra cosa que el estado de derecho o el estado propiamente dicho. Es decir, con el pacto, bueno, un estado normativo, con el pacto se dan una serie de, coactando la propia libertad, una serie de normas, leyes, derechos y deberes que aseguran nuestra libertad mientras se cumplan esas normas, derechos y deberes. Pero lo que hace el soberano es que hacer que se cumplan necesariamente esas normas, derechos y deberes para no perder la seguridad que nos brindan. Por ello, en Smith, un Estado de Derecho equivale, igual que en Hobbes, a sostener un Estado soberano detrás. Son las dos caras de una misma moneda. Si bien no podemos reducir el soberano al derecho normativo y tampoco podemos reducir el derecho a la decisión soberana, ambas son partes de la misma moneda, es decir, del Estado. Sin embargo, advertimos un punto que los diferencia. Hobbes necesitaba suponer este estado de naturaleza, abrir este supuesto, para posteriormente negarlo. Pero Smith no. Smith lo que hace es abrazarlo, aceptarlo y afirmarlo. Es decir, Hobbes suponía un estado de naturaleza peligroso para el individuo porque una vez alcanzado el estado propiamente dicho, este quedaba negado. Pues negarlo era la justificación que necesitaba el Estado para ser Estado, porque cualquier otra cosa, es decir, si no se hubiera negado, el pago que habríamos hecho para formarnos en Estado habría sido demasiado grande a cambio de nada, es decir, habríamos pagado nuestra propia libertad para no tener seguridad alguna si sigue en el estado de naturaleza. Sin embargo, Smith hace un giro interesante a esta concepción. Según Balívar, leyendo a Smith, la peligrosidad de la naturaleza humana en un supuesto estado de naturaleza, es lo que hay que afirmar para evitar que la civilización nos conduzca a la despolitización de la existencia. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con despolitización de la existencia? Toca ahora introducir el concepto de lo político de Smith para entender por qué no puede negarlo aún una vez asumido el pacto. Para Smith, existencialmente hablando, somos seres fundamentalmente políticos y el propio concepto de Estado supone el de lo político. ¿Qué significa esto? Que nuestra naturaleza política, que somos existencialmente, ya estamos inclinados a formarnos de alguna manera en Estado. Ahora bien, ¿qué es esto de ser político? ¿Qué significa? Para Smith, Smith dice, si lo relevante de la ética es la distinción entre lo moral y lo inmoral, de la estética entre lo bello y lo feo, la distinción política por excelencia y que la define es la distinción entre amigo y enemigo. Leo la cita. La distinción política específica, aquella a la que pueden reducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción amigo y enemigo. Y esta distinción es algo que hacemos, recordemos, de manera existencial, es decir, que se da previamente a cualquier doctrina normativa, jurídica o moral. A todo pacto, pues ahí es donde se establece la norma. Y es que en Smith podemos ser los seres poliédricos que de hecho somos, es decir, seres morales, religiosos, éticos, estéticos, que es lo que define en última instancia cada una de estas cosas, la que es capaz de darle la gravedad necesaria, es nuestro concepto de lo político, politizándolas. ¿Por qué? Porque no existe objetivo tan racional, ni norma tan elevada, ni programa tan ejemplar. No hay ideal social tan hermoso, ni legalidad, ni legitimidad alguna que puedan justificar el que determinados hombres se maten entre ellos por sí. Es decir, lo que nos dice Smith
es que a lo largo de la historia nos hemos matado por dioses, ideales o derechos, pero el motivo por el que nos hemos matado realmente no puede buscarse en ninguno de estos conceptos. No los hallamos ahí. Es nuestra naturaleza política, amoral, la que al politizarlos y ante la amenaza de otro que se nos quiere imponer y negarnos nuestros dioses, ideales o derechos, lo declaramos enemigo porque arremete contra lo que somos, contra lo que nos identificamos. Es así como nuestro natural estado político se convierte en destino, aquello sobre lo que versa todo lo demás. Por esto mismo, el supuesto de Hobbes, que Hobbes negaba al constituir un Estado, a Smith le es imposible hacerlo, porque el estado de naturaleza humano político perdura necesariamente en el Estado de Derecho, ya que nos viene existencialmente dado. De esta manera, dice Bolívar, la ambivalencia de la naturaleza humana está así en los dos extremos, en el punto de partida antropológico, es decir, en el estado de naturaleza propiamente dicho, y en el punto de culminación político, es decir, en la formación del Estado de Derecho, que en realidad se presuponen el uno al otro. Volvemos a las dos caras de la misma moneda. Bien, ahora sabemos, 1, qué significa el estado de naturaleza y cómo a partir de él se justifica el papel y el poder de soberano en la concepción del Estado en Hobbes, y 2, cómo ese mismo estado de naturaleza político y amoral persiste aún en el seno del Estado de Derecho en Smith. Recuperamos ahora entonces aquella afirmación que dábamos al inicio de la exposición y que nos hacía caer en ciertos sinsentidos sin comprender todo esto. Decía, el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Ahora ya sabemos que hay una sólida afinidad entre el estado de naturaleza de Hobbes y el estado de naturaleza de excepción de Smith. Partamos de la siguiente tesis. El estado perdura mientras perdure su excepción. Lejos de parecer esto una contradicción, es una afirmación esencial para comprender la posterior deriva de Smith al nazismo. No porque la tesis sea necesariamente errónea, ni porque concluya necesariamente en ese lugar, pero sí porque sin duda para Smith es una tesis fundamental para justificar el poder soberano o del Führer. Sin embargo, antes es importante que nos remontemos un poco al problema de partida. ¿Qué pasaba con el modelo liberal adoptado en la República de Weimar? O, mejor dicho, ¿cuál era el problema que tenía Smith con el modelo liberal de la República de Weimar? Que ésta surgía como respuesta a los absolutismos occidentales. Es decir, parte de un momento concreto de la historia, se enfrenta a un problema concreto de la historia y para solucionarlo concretamente da con el normativismo. Por ejemplo, dirán, ¿cómo garantizamos que el poder no se concentre en una sola persona? Pues dándole valor absoluto a la norma, porque en lo que es absoluta la norma es en la neutralidad de su aplicación, se supone. De este modo se creía haber superado el despotismo. Pero ¿qué pasa con el parlamentarismo de Weimar? Según Smith, se habría importado una solución de otro contexto político, histórico y social a otro contexto totalmente distinto que requería a un problema específico, una solución específica también. Y es que el problema de Weimar, tras la Primera Guerra Mundial, no es el problema de los absolutismos, sino que es el problema de un parlamentarismo liberal que era incapaz de dar respuesta a los momentos de crisis o momentos excepcionales. Un Estado de Derecho, un Estado constitucional o un Estado normativo funcionará adecuadamente en periodos de normalidad porque es capaz de dar respuesta y resolver los problemas que allí se produzcan. Sin embargo, en periodos de crisis se entra en crisis precisamente porque el Estado constitucional es incapaz de dar cuenta de esos problemas y de resolverlos adecuadamente. No obstante, la Constitución o el Estado constitucional no es algo que podamos tirar así como así. No se comete un fallo y decidimos tirar la Constitución y poner otra. No funciona así porque es algo con lo que se supone nos definimos y nos define institucionalmente. Es algo con lo que nos comprometemos y con los que nos comprometeríamos políticamente. Pero, dice el propio Smith, una Constitución no se apoya en una norma cuya justicia sea fundamento de su validez, como pasa con el normativismo. Se apoya en una decisión política surgida de un ser político, acerca del modo y forma del propio ser, es decir, de un ser anterior a la norma. La norma, a pesar de poder ser insuficiente, sigue siendo válida y esencial. El problema es que, además de no poder dar cuenta en los momentos de crisis de la resolución de esos problemas, ella misma se ve amenazada.
y con ella lo que existencialmente ha caracterizado a un pueblo. Smith reconoce este problema, pero ¿cómo lo soluciona? Pues con el soberano. El soberano es la solución frente a la crisis del modelo liberal. Siguiendo aquella misma lógica que seguía Hobbes, en la que la vigencia del pacto, es decir, que se mantuviera en el tiempo, y por el que nos formamos como Estado, debía ser puesta bajo la responsabilidad absoluta del soberano, que tenía la libertad coartada de todos sus individuos, Smith nos dice lo mismo cuando dice que el soberano es quien decide sobre el estado de excepción, porque él mismo se encuentra en una excepción constante a la norma, aún en el Estado de Derecho, en el Estado constitucional. Porque solo desde un poder externo a la norma, que tenga la capacidad de declarar enemigo y la guerra en la amenaza de la Constitución, de disponer de la vida de otro humano sin castigo alguno, solo así es posible mantener la vigencia de la norma, en la conciencia de que con el Estado de Derecho no cesa la posibilidad de muerte, sino que es esta misma, en su deseo de preservar el Estado de Derecho, la que dispone de la vida del otro para sobrevivir y reafirmarse ante el peligro, y lo hace desde el peligro. Es decir, en periodos normales no habría necesidad alguna de que el soberano, este individuo entre dos mundos, entre el de la naturaleza y el del derecho, haga gala de su poder y para proteger el Estado de amenaza alguna, porque no habría amenaza. No obstante, en periodos de crisis ve Smith una justificación suficiente para que se declare el estado de excepción, con motivo de proteger la vigencia de una Constitución que está en peligro, es decir, lo que existencialmente nos caracteriza. Se verán claramente los paralelismos entre este poder que le da a la función del soberano y la dictadura, lo que entiende Smith por dictadura y su función. Veamos en la obra de mismo nombre, donde dice: desde siempre se ha repetido el argumento de que si la existencia de la Constitución está amenazada, debe asegurarse mediante una suspensión temporal de la misma, es decir, declarar el estado de excepción. La dictadura protege una determinada Constitución contra un ataque que amenaza echar abajo esta Constitución. Cada norma jurídica presupone como medio homogéneo una situación normal en la cual tiene validez, lo que hemos dicho hasta ahora. Pero cuando la situación normal no existe, cuando entramos en un estado de crisis, en periodos de crisis como era el de la República de Weimar, para Smith, dice: la Constitución puede ser suspendida sin dejar de tener validez general, pues la suspensión solamente significa una excepción concreta. Dentro del Estado, constituido por la Constitución como un concepto jurídico, no hay ningún espacio territorial circunscrito que pueda ser sustraído de su vigencia, ni ningún círculo determinado de personas que deban ser tratados como enemigos o rebeldes sin derecho. Es decir, desde los conceptos normativos, como el derecho, los ideales o dioses, no podemos declarar amigos y enemigos. Pero, precisamente, tales excepciones pertenecen a la esencia de la dictadura, declarar amigos y enemigos, sobre todo enemigos, y son posibles por tratarse de una comisión de acción determinada con arreglo a la situación de las cosas, es decir, se trataría de una excepción concreta. El problema de todo esto es cuál es el criterio para entrar en un estado de excepción. ¿Cuándo estamos protegiendo la Constitución porque se ve amenazada y cuándo estamos legitimados, aunque fuera de toda legalidad, a cambiarla porque ya no representa con lo que existencialmente nos identificamos? Realmente no hay tal criterio, porque para Smith sería impensable normativizar la voluntad de llevarlo a cabo. Al final, toda teorización de Smith, elaborada en el periodo de Weimar, tiende a mantener una postura próxima a la confianza absoluta en la voluntad del Führer. Es importante realmente la introducción y comprensión de esta palabra para ver hasta qué punto en la definición de soberano de Smith, con poderes dictatoriales, se camufla la concepción de este otro concepto. Avisa José Samit a la hora de traducir este término de que el Führer no es un dictador ni un órgano de Estado, ni un delegado del pueblo, es una especie de medium del espíritu del pueblo. Su poder es originario, no delegado, autónomo y excluye el fraccionamiento orgánico y la división de las funciones estatales. Todo ello propio, según hemos visto, del estado de excepción. Le corresponde el ejercicio de las funciones legislativas, ejecutiva y jurisdiccional y su voluntad es derecho. Digamos, finalmente, que se encuentra investido del poder del líder o guía espiritual, aquel que está impregnado en grado excelso del espíritu del pueblo, de forma que posea la ilustre aptitud de comprenderlo e interpretarlo. Lo que subyace
en esta comprensión de soberano que realiza Smith como el guardián de la Constitución, no es más ni menos que la plena confianza en que el poder haya sido alcanzado por alguien que represente e identifique el espíritu del pueblo en su sola voluntad. Por ello, su decisión de establecer el estado de excepción, de suspender los derechos de un grupo de personas consideradas enemigas o de tomar como rehenes a civiles inocentes con el fin de hallar saboteadores y fusilarlos en el caso de que no aparezcan, es inapelable para Smith. Y es entonces cuando se plantea la cuestión de hasta qué punto no es el dictador el que en la interpretación de la voluntad del pueblo decide por encima de ella. Sería ingenuo creer que el pensamiento conservador hoy expuesto aquí de uno de los juristas más relevantes de la Alemania del periodo de entreguerras nada tuviese que ver con el asentamiento de la ideología nazi en el poder y con la glorificación e imputabilidad que vivió Hitler desde el 33 hasta el 45. Nadie niega que en el origen de un Estado y la vigencia de una Constitución pueda tener su origen en la guerra y en la excepción. El punto no es ese, el punto aquí es comprender si es realmente válido extender la situación origen a toda situación posterior, tal como él mismo criticaba el modelo liberal adoptado en Weimar. Pues a toda situación le compete, según Smith, por agradable o normativa que sea, su destino, es decir, la distinción entre amigos y enemigos de un poder político incondicionado. De ahí la arbitrariedad de su aplicación. Quedaría responder a la pregunta de si realmente es tan incondicionado, de si realmente el concepto político presentado por Smith es tan amoral que no quepa recriminarle inmoralidad a sus decisiones, vistas como expresión de la voluntad del pueblo. ¿Es realmente prenormativo su concepto de lo político? ¿Es realmente amoral? Quedaría, en resumidas cuentas, atender a la crítica del concepto de lo político de Leo Strauss, pero no queda tiempo para más. Muchas gracias por la atención prestada, espero que haya podido seguirse el hilo de toda la exposición bien, pero antes también me gustaría agradecer a la biblioteca por prestarnos estos espacios para grabar, a Carmen Julia por dar la acreditación, a Ana por su disposición siempre amable y por siempre estar pendiente para todo esto, y al equipazo que tengo aquí. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.